la inferior, que es la parte obviamente que está relacionada con la cara diafragmática. ¿Cuántas fisuras tenemos? Dependiendo, ¿no? El pulmón en este caso derecho tiene dos fisuras, ¿cierto? Una fisura oblicua y una horizontal, ¿correcto? Aquí podemos ver, por ejemplo, a nivel de esta imagen, que hay una fisura, ¿no? Una fisura oblicua bien marcada, y por supuesto separando lo que es los dos lóbulos, ¿no? Superior e inferior. Acá, por ejemplo, también hay que recordar, muchachos, que esto de acá, que estamos revisando, no es que lo divide completamente, porque hay que recordar que no están separados totalmente. Hay puntos de contacto, por algo es un solo pulmón, sino que estas fisuras de alguna manera están reforzadas por unos pliegues de la pleura. O sea, la pleura no creas que lo envuelve simplemente como un tapiz externo, sino que la pleura también se mete, hace repliegues sobre las fisuras, sobre los segmentos. Entonces, no solamente está yendo a lo que es la parte externa pulmonar, sino que también lo hace a través de las fisuras. Se le llama fisuras o fisuras. El izquierdo, como sabemos, solamente tiene una sola fisura, que en este caso es la oblicua. Ahora, el árbol bronquial. Aquí tenemos que detenernos un poco para ir un poco explicando. Mira, cuando hablemos, acá un poco otra vez explicando esto, miren, el lado derecho, miren acá, quiero que te ubiques acá, por favor. Esto de acá sería el lado derecho. A nivel del lado derecho, muchachos, miren acá. Vamos a recordar lo siguiente. Esto de acá, este es el bronquio principal derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el derecho. Pero mira, en el origen del derecho, el calibre es de 35 milímetros. Calibre. Y cuando este calibre disminuye a 25 milímetros, nace su primer segmento. Recuerden acá que los bronquios principales se van a dividir en lobares. ¿Está bien o no? ¿Cuántos lobares tiene el derecho? 3. Primero se origina el superior derecho. Pero aquí viene el tema. Después que se divide o nace, viene un pequeño segmento llamado bronquio intermedio. ¿Correcto? Este bronquio intermedio luego da sus dos ramas, el lobar medio y el lobar inferior derecho. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado con ese bronquio intermedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos es una pequeña parte de la división, ¿ya? Pero no, a veces hemos pensado que los tres bronquios lobares nacen juntos a la vez. Hay una división total y no es así. Primero es el superior, luego es el intermedio y luego el intermedio se divide en lobar medio y lobar inferior derecho. ¿Correcto? Otra cosa. Estos bronquios, ya, tenemos acá nuevamente el lado derecho y el izquierdo. Recordemos lo siguiente, van a haber una serie de ángulos, ¿no? Entonces, si este es el derecho, desde el borde derecho hasta este sería el eje mayor de la tráquea, este sería el eje mayor de la tráquea, mira este ángulo, es de 137 a la derecha, pero a la izquierda es de 125 grados. Ahora, el ángulo que está por debajo, todo ese ángulo, se llama el ángulo de Lewis. Voy a ponerlo por acá, tiene ese epónimo. O sea, este ángulo, muchachos, este ángulo de acá, este de la parte inferior, eso sería ángulo de Lewis. O también se le llama ángulo interbronquial, ¿no? Ahí está, ángulo de Lewis o ángulo interbronquial. Entonces, este ángulo de Lewis se tiene que dividir en dos. ¿Por qué? Observa acá. Acá está la tráquea, este es el eje mayor de la tráquea, y trazo una paralela. ¿Estamos de acuerdo o no? Trazo una paralela hacia abajo y luego divido los dos ángulos. Como esto de acá, no te olvides, a este punto de división, ¿te acuerdas cómo se llama o no? Garina. Acá está la garina en el pecho. Entonces, el ángulo subcarinal, así se le llama, hay dos ángulos subcarinales, un subcarinal derecho, ¿lo veo o no? Y hay un subcarinal izquierdo, siendo obviamente el izquierdo de mayor ángulo
que el derecho. Entonces, este de acá, tenlo en cuenta, que da para el examen, ¿no? Los ángulos que vamos a encontrar a nivel, ¿ya?, de lo que son ambos, en este caso, ambos bronquios, ¿no? Entonces, es lo que ya te había mencionado. Entonces, el bronquio derecho, ahí están los ángulos que te mencioné, se relaciona con la vena cava superior, ¿ya? Pasa detrás de esta vena. Y lo que te había mencionado es que después de haber originado el superior, el bronquio lobar superior, se forma el intermedio, ¿recuerdas? Y el intermedio se divide, en este caso, en el lobar medio y lobar inferior, ¿no? Lobar inferior. No olvidar eso. Ahora, ¿cuántos segmentos hay? Miren acá, muchachos. Cuando uno va a hablar de esta división, acá queda resumido. Miren acá, muchachos. El bronquio lobar superior se va a dividir en 3 bronquios segmentarios. 3. El medio, 2 segmentarios. Y el inferior, 5 segmentarios. El que me proporciona la mayor cantidad. Pero escúchame, la diferencia, ¿dónde está? Porque son una serie de nombres que nos van a dar acá. El lobar superior me va a dar en este caso 3. Uno es el apical, se entiende, ¿no? Porque el apical está en relación al vértice, ¿no? Ápice, vértice, ¿sí? Y luego me van a dar acá 2 divisiones, que es el anterior y posterior. Él me va a dar el lateral y medial, pero lo que no nos debemos olvidar es que como es inferior, es la base, la mayoría, 4 de sus 5 bronquios son basales, ¿correcto? Segmentarios basales, para que no te vayas a olvidar. Ya sabes, basal tiene que ver con base, como que es inferior. Y aquí vas a encontrar el lateral, el medial, el anterior y posterior. Aquí vas a encontrar esos 4, ¿correcto? Y obviamente el que está arriba, que es el superior nada más, ¿no? Es el que me falta. Pero esa es la manera como yo tengo que distinguirlos acá. Primero el número, y luego te vas a distinguir acá que es el apical, anterior, posterior, y acá es el medial lateral, y acá va a venir el superior, y los basales, lateral, medial, anterior, posterior. ¿Ya? Entonces son 5, 2 y 3. En total 10 bronquios segmentarios que me va a dar ¿quién? El derecho. Vamos con el izquierdo. En el caso del izquierdo, muchachos, ven acá. Aquí sí hay que hacer una aclaración importante, ¿no? Acá, porque acá en esta parte de la diapositiva, de ahí lo captan. Miren acá, muchachos. Siempre hemos escuchado que el bronquio izquierdo, lo voy a poner acá, el bronquio izquierdo me debe originar, el izquierdo me debe originar 8 segmentos. 8, ¿ya? 8 segmentos. En el derecho ya me quedó claro que son 10. Pero ¿cuáles son los 8 que nosotros vamos a revisar acá? Recuerda algo, en el caso del izquierdo solamente existen 2. Allá eran 3 bronquios globales, superior, medio e inferior. Pero acá solamente es superior e inferior, ¿correcto? Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero esto de acá quiero que veas un poco para entenderlo, porque si tú lo cuentas, tú dices, no, pero usted está cuando usted nos está dando acá 5 bronquios acá. Aclaremos. En el primero, el bronquio segmentario ápico posterior. Es decir, acá es uno solo nada más. Es un solo bronquio nada más. Solo que después obviamente se va a dividir. Luego viene el segmentario anterior. Pero este es el que marca la diferencia, muchachos. ¿Ya? Para que lo podamos contar y no nos equivoquemos. El lingular son 2, según la tabla. El superior y el inferior. Entonces, si yo quisiera contar cuántos bronquios segmentarios tiene el superior izquierdo, serían 4. ¿Cuál sería? El ápico posterior, el anterior, y luego lo vas a contar así: lingular superior y lingular inferior, ¿correcto? Obviamente este sería, digamos, el inicio, pero que luego se divide en 2, nada más. Entonces son los 4 del superior izquierdo. Y del inferior, que ya sabes que son los basales,
que tú te acuerdas, ¿no? Todos los basales del superior van a ser en este caso parte del inferior izquierdo. Entonces 4 más 4, 8. Y ahí están los 8 bronquios segmentarios del principal izquierdo y 10 del derecho. ¿Ya? 10 del derecho. Ahora, estos bronquios, que obviamente recuerdan que la división se llama división dicotómica. ¿Qué significa división dicotómica? Que se divide de 2 en 2. Para cualquier rama, de 2 en 2. Solamente que por el trayecto, a veces cambia ya en la parte final, cambia de nombre. Miren acá, puedes ver que acá, esta división va formando un arco. O acá va formando un arco. Eso de ahí se llaman bronquios, en este caso oblicuos. Pero las ramitas, las ramas pequeñas de estas prolongaciones se van a llamar bronquios de relleno. Bronquios de relleno. Y los recurrentes, digamos, son aquellos que tienen esta forma de zigzag. De forma de zigzag. Cuando el bronquio disminuye ya hasta 1 milímetro, ya se llama en este caso bronquiolo terminal. Ustedes saben, y el bronquiolo terminal ya es parte de lo que se llama lobulillo pulmonar, que es obviamente la unidad anatomo-funcional que solo ves en el tema de fisiología. Pero cuando este bronquio ya carece, ya pierde el cartílago, ya, porque normalmente deben tener cartílago, solamente se queda como músculo, ya se transforma en ¿qué? En bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio, aparte de carecer de músculo, ¿qué es lo que más, qué otra diferencia tiene? Que ya tiene alveolos en sus paredes. Y si tiene alveolos en sus paredes, ¿qué va a haber? Hematosis. Por eso es que cuando se habla del intercambio gaseoso, se toma como referencia el bronquiolo respiratorio, ¿ya? Pero no porque ya no tenga cartílago, no, sino porque sus paredes ya presentan alveolos pulmonares. Bien, ahora la vascularización. Muchachos, recuerden algo, el pulmón tiene doble vascularización. Una es funcional y la otra es nutricia. Funcional, arterias pulmonares. Nutricia, arterias bronquiales. ¿Ya? Repito, funcional, arterias pulmonares y nutricia, arterias bronquiales. Ahora escúchame, ¿de dónde nacen las arterias pulmonares? ¿O la izquierda y la derecha? De la arteria pulmonar común. ¿Dónde nace la arteria pulmonar común? Ventrículo derecho. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero recordemos nosotros, a ver, que el ventrículo derecho, ¿estamos de acuerdo o no? Tu compañero dice, viene del ventrículo derecho. Pero la sangre del ventrículo derecho, ¿de dónde viene? De la aurícula derecha, ¿o no? Y la aurícula derecha, ¿de dónde viene la sangre? De las venas cavas, ¿no es cierto? Ahora, las venas cavas normalmente hacen drenaje, o sea, traen sangre pobremente oxigenada. ¿Estamos de acuerdo o no? Y obviamente al llegar de aurícula a ventrículo y de ventrículo a la pulmonar, la idea es, así es, que tenga que captar el oxígeno, o sea, hematosis. ¿Está bien? Hematosis. Quiero que entiendas esa parte, ¿por qué? Porque en el pulmón cambia el orden, porque normalmente, por lo que sabemos, una arteria que conduce sangre ricamente oxigenada, ¿verdad? Y la vena poco oxigenada. Pero en el pulmón se invierte la relación. La arteria pulmonar transporta sangre poco oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente la vena pulmonar, que es la que va a retornar, sería ricamente oxigenada. ¿Sabemos? El pulmón se invierte. Y eso lo vamos a ver porque cuando tú veas fisiología, vas a tener que entender por qué justamente la sangre que retorna no llega al 100% oxigenada. ¿Por qué? O sea, tiene que haber alguna razón, pero si está yendo al pulmón, se está enriqueciendo de oxígeno, ¿por qué no sale al 100%? Tiene que haber una razón. Entonces, mira, las dos arterias pulmonares siguen el trayecto de los bronquios. Es decir, se va a dividir. ¿En qué se van a dividir? Se van a dividir en arterias lobares, segmentarias. ¿Estamos de acuerdo o no? La misma división que hemos visto en el bronquio. O sea, para que te pantalla. Las dos. Pero
Ahí viene el tema. Pero, ahí viene el tema. Muchachos, vamos a encontrar que existen las llamadas anastomosis. ¿Qué es la palabra anastomosis? Una conexión, un circuito, ¿verdad?, entre vasos, que se puede dar entre arterias o entre venas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ya revisamos la pulmonar. En el caso de la sistémica, o sea, la circulación nutricia, parte de las llamadas arterias bronquiales, ¿correcto? Estas arterias bronquiales, quiero que veas acá, y aquí viene un punto, ¿no? La bronquial derecha me va a dar una rama colateral, y la derecha con la izquierda se unen, ¿sí? Y van a formar un arco arterial. Ese arco arterial se le llama la arcada subcarinal de la trachea. Y ahí viene el primer momento de esta mezcla, ¿correcto? Alguien dirá, oiga, pero la derecha, la bronquial derecha y la bronquial izquierda, las dos transportan sangre ricamente oxigenada. No tendría ningún cambio ahí, eso es cierto. Pero ya estamos viendo una anastomosis, en este caso, arterial, ¿sí? Y la izquierda, que como ves, se origina de la T6. Entonces, el cambio, muchachos, viene acá, en el drenaje. ¿Quién retorna la sangre, muchachos? ¿Quién retorna la sangre de la arteria pulmonar? La vena pulmonar. ¿Y quién retorna la sangre de la arteria bronquial? La vena bronquial. ¿Saben? Estas dos, en lo que están hablando, se van a comunicar. Y acá está. Al desembocar las bronquiales en las pulmonares, como puede ver acá, eso explica que esta mezcla disminuya la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque la vena pulmonar, ¿qué trae? Ricamente oxigenada, te lo había dicho hace un momento. En cambio, la vena bronquial es poco oxigenada. Entonces, esta mezcla es la que provoca justamente que la sangre no se sature al 100%. Normalmente llega al 97%. ¿Ya? Bien. Y la inervación. Muchachos, recuerda también algo. Así como el pulmón tiene doble vascularización, te dije, ¿no? Funcional y nutricia, acá tiene doble inervación autónoma. ¿A quién se le llama sistema nervioso autónomo? Al simpático y al parasimpático. Entonces tiene esa doble inervación. Ahora, recordemos, para que no te vayas a plantear, muchachos, ¿con qué otro nombre se le llama al sistema nervioso simpático? Tóraco-lumbar. Y el parasimpático, craniosacro. Vamos a recordar algo de neuroanatomía, muchachos. Mira acá. Cuando ustedes han visto, ¿te acuerdas? Acá está el cuerpo vertebral. Vamos a poner acá el cuerpo vertebral, se le diga de esta manera, el cuerpo vertebral. Ese sería el cuerpo vertebral. Y acá está el agujero vertebral, ¿no es cierto? Y en el agujero vertebral, la médula espinal. Acá están las arterias, en este caso las espinas, ¿recuerdan? Las apófisis espinosa y las apófisis transversas. Al salir un nervio de acá, ¿te acuerdas o no? Al salir el nervio, ¿te acuerdas? Este es el nervio raquídeo o nervio espinal. Este nervio que está saliendo va a emitir ramas, una rama posterior, ¿no?, que va a ir a la parte de la espalda, y la gran rama anterior. ¿Está bien o no? La gran rama anterior que va a ir obviamente a la parte ventral. Recuerda que los nervios raquídeos son mixtos, son sensitivos y motores. Pero ¿dónde viene, muchachos, la diferencia? Es que hay un pequeño ramo, pequeñito nada más, que se llaman los llamados comunicantes. Y estos dos comunicantes se llegan a unir. Llegan a unirse. Y esto que se está formando aquí, ¿ya? Esto que se está formando ahí, en la parte posterior, se le llama ganglio. ¿Está bien o no? Ganglio. Y a partir de este ganglio, se van a formar las llamadas cadenas. Pueden ser simpáticas o parasimpáticas. Entonces, a partir de estos ganglios, ya me estoy entendiendo, entonces, el tóraco lumbar
se va a formar por una cadena simpática que va a estar sobre T1, ¿está bien o no? Hasta T12 o no. Y desde L1 hasta L5. ¿Está bien o no? Bien, ahora escúchame. El parasimpático es cráneo sacro. ¿Y por qué era cráneo sacro? Porque ya recordemos que hay nervios craneales, ¿quiénes? 3, 7, 9 y 10, ¿te acuerdas o no? Que tienen fibras parasimpáticas. Pero aparte de ello, ¿quién está en los sacros? ¿Te acuerdas o no? S1, perdón, S2, acá, S2, S3 y S4. Son los sacros, ¿cierto? Muchachos, ¿quién está acá? ¿Quién es? Habla. ¿Quién es? El vago. Entonces, el vago es el principal nervio parasimpático. ¿Ya? Ahora, alguien me dice, ¿por qué es el 3? Es que el 3, ¿quién era? ¿Te acuerdas quién era el 3 o no? El motor, el óculo motor, ¿no? El nervio de Edinger-Westphal, ¿no? Pero eso solamente se queda ¿dónde? En la pupila, ¿cierto? Ahí a nivel de la pupila, ahí lo vas a encontrar. El otro, el 7 espacial, no baja, ¿no? El 9 el prosofaringio, entonces el único que va a llegar a la parte pulmonar es el 10, en este caso, el vago. Y el vago, alguien dirá, pero el vago, ¿a dónde actúa? ¿Ya te acordaste? El vago actúa sobre glándulas o sobre músculos. ¿Y dónde encontramos músculos en esta parte de lo que es la parte pulmonar? En el bronquio, el bronquiolo y en los vasos. ¿O no? Los grandes vasos contienen musculatura lisa. Y también los bronquiolos. Por eso es que cuando hay broncoconstricción y vasoconstricción, justamente ahí actúa ¿quién? El nervio vago. ¿Correcto? Entonces, tiene que ver mucho justamente esa inervación, ¿ya? Parasimpática, por si acaso. Y el otro, en el simpático, como puedes ver, mira, ¿quiénes son los nervios que participan como inervación simpática? Los torácicos 2, 3 y 4. ¿Está bien o no? Los torácicos, tóraco, lumbar. ¿Está bien? No te vayas a patear ahí en el examen, ¿no? Entonces la inervación varía, es distinta ahí, ¿ya? Es distinta ahí. Y las raíces, muchachos. ¿Qué es la raíz? El pedículo. Una raíz no es otra cosa que el pedículo, que es el conjunto de ¿qué? Bronquio, arteria y venas. ¿Recuerda algo? ¿Por qué dice venas? Porque recuerda que normalmente por cada arteria, ¿cuántas venas hay? Por cada arteria hay 2 venas. Un ejemplo en donde la relación se invierte es a nivel de ¿dónde? Cordón umbilical. En el cordón, cuando se hace el corte, ¿has visto? Se ve una vena, la gran vena umbilical, y 2 arterias. Ahí se invierte la relación. Pero normalmente acá son, ¿ya? Entonces, el pedículo en ambos lados está formado por un bronquio, por una arteria y por 2 venas. ¿Ya? Bien. Y terminamos, bueno, los lóbulos son los mismos, eso ya lo he visto. Vamos avanzando, muchachos. Y la pleura, terminamos ahí. Muchachos, ¿la pleura qué es? Es una membrana serosa. Está clasificada como un mesotelio. Hay 3 mesotelios característicos: pericardio, peritoneo, pleura, ¿no? Las 3 P, ¿no? Que son membranas serosas. Pero en el caso de lo que viene a ser la pleura, tiene 2 hojas. Una visceral, que está en contacto con el pulmón, que no se puede resecar, no se puede quitar, y la que está unida a la caja torácica, que viene a ser la pleura parietal. Muchachos, normalmente entre ellos no debería, digamos, porque es como si fuera virtual. O sea, se dice que solamente debería haber 10 mililitros entre ellos, ¿no? Para que haya un rozamiento, nada más. Sin embargo, hay lugares en donde ese espacio es mayor. A ese espacio se le llama receso. ¿Sí? Mira, un receso vendría a ser una pequeña cavidad en el punto de encuentro
de las caras, en este caso de la pleura. Miren acá, acá yo tengo un pulmón y todo lo que ves acá de morado estaría obviamente revestido por la pleura visceral. En cambio, afuera está la pleura parietal y entre ellos un espacio. ¿Lo vemos o no? Ese receso va a recibir diferentes nombres, ¿no? En este caso puede llamarse costo diafragmático. Costo por la zona que es costal y diafragma porque es la parte inferior. Costo diafragmático, ¿no? Hay también costofrénicos, hay costovertebrales. Entonces, esto de acá, muchachos, siempre se ve en un ángulo. Escúchame, en una radiografía, cuando uno observa una radiografía, una de las cosas que tú observas, aparte de ver el parénquima, por supuesto uno ve el parénquima siempre en primera opción, pero uno siempre tiene que revisar esto. Pregunta, ¿en qué enfermedad estos ángulos se borran? Fácil. Ese ángulo se borra. O sea, a ver, te voy a poner el ejemplo. Si se supone que estamos viéndolo, mira, para hacer un comparativo, yo lo estoy viendo así o no, ya, ¿en qué enfermedad se vería así? O sea, este pequeño espacio, para que te guíes, estaría así, ¿no? Claro, claro. Cuando ese ángulo está lleno de algo, ¿estamos de acuerdo o no? Es un derrame pleural. Obviamente el derrame hay que ver de qué naturaleza es, ¿ya? Pero normalmente un derrame puede ser por algún líquido proteico, ¿sí? ¿Un cáncer le da un derrame pleural o no? ¿Sí o no? Pero por supuesto que sí, ¿ya? Hay enfermedades como por ejemplo hipotiroidismos que llenan eso de ahí, ¿sí? Ahora, pero no solamente puede ser líquido, puede ser sangre o no, por un traumatismo, ¿sí? Puede ser pus o no, ¿sí? Un piotórax. O también puede ser aire, pero el aire tiene otra característica, ¿no? Los pneumotóracos, que normalmente los pneumotóracos no se ve abajo, se ve arriba, ¿ya? Entonces, estos ángulos, no olvidar, están formados por los espacios que dejan las pleuras. Las pleuras, y como te dije, son varios tipos de recesos, ¿ya? El más común es el costo diafragmático, pero hay de otra naturaleza también. Vamos a ver otro corte acá. Ahí, ¿no? Acá podemos ver este receso costo diafragmático igual. En relación a lo que es el hígado, también lo podemos ver en la parte, en este caso, anterior. ¿Ya?